La tarjeta madre, placa base o motherboard. Es la tarjeta principal, en ella se encuentran conectados los demás componentes del sistema, el procesador, memoria RAM, tarjeta video, unidades de almacenamiento, entre otros. Es la encargada del procesamiento de la información y que todos sus componentes funcionen de manera óptima. Sus tamaños pueden ser ATX, Mini ITX y Micro ATX. Partes de la tarjeta madre. Empecemos con el socket o zócalo. Es donde se coloca el CPU o procesador. Los sockets vienen de varios tamaños dependiendo de la marca y la generación de procesadores. Sockets Intel. Las tarjetas madres para procesadores Intel utilizan socket LGA, Land Grid Array, en donde los pines no se encuentran en el procesador sino en el socket. Ellos están levemente inclinados y hay que tener mucho cuidado de no doblarlos, ya que el trabajo de enderezarlos sería muy difícil. También hay que tener cuidado de que no caiga nada dentro del socket, porque puede interferir el contacto del CPU con el socket. El socket Intel más reciente es el LGA 1700 y los anteriores LGA 1200 de décima y onceava generación, LGA 1151 de séptima, octava y novena generación, LGA 1150 de generaciones anteriores, entre otros. Sockets AMD. Las tarjetas madres para procesadores AMD utilizan socket PGA, Pin Grid Array o matriz de pines de contacto. En este socket van insertados los procesadores que tienen pines y debes tener cuidado de no doblar o partir ninguno al momento de retirarlo, instalarlo o mientras lo estés manipulando. En caso de doblar algún pin, puedes intentar enderezarlo con mucho cuidado y esto lo puedes hacer con un clip o una tarjeta plástica delgada. Los sockets utilizados por AMD son todos de la arquitectura Zen, es decir, Zen, Zen Plus, Zen 2 y Zen 3. Los nuevos Zen 4 ya utilizan un nuevo socket llamado AM5, el cual es mucho más grande. Ranuras de memoria RAM. Actualmente la memoria RAM más utilizada es la DDR4 y ya están disponibles las memorias DDR5. En el caso de Intel hay tarjetas madres para los nuevos procesadores Intel Alder Lake de duodécima generación que soportan memorias DDR4 y otras DDR5. Pero en los nuevos procesadores AMD de la serie 7000 Socket AM4 solo son compatibles con memorias DDR5. Así que si vas a elegir armar un PC con el nuevo procesador de AMD, debes adquirir la tarjeta madre y la memoria RAM compatibles con DDR5. Chipset es un chip electrónico que gestiona la comunicación de todos los componentes del sistema, controla todo el tráfico entre el procesador, la memoria RAM, tarjeta de video, unidades de almacenamiento, puertos USB, etc. Pero lo más importante es que el chipset determine la compatibilidad de los componentes. Por eso al momento de elegir armar un computador se debe adquirir una tarjeta madre con el chipset compatible. Por ejemplo, un procesador Intel 12400 debe ser instalado en tarjetas madres con chipset H610, gama básica, B660, gama profesional, H670, gama media y Z690, gama alta. Disipadores. El principal enemigo de los componentes electrónicos es el calor, así que para contrarrestarlo, el fabricante de la tarjeta madre coloca disipadores de calor sobre los componentes más vulnerables. En las tarjetas madres tipo gamer, en donde se produce un gran consumo de energía, estos disipadores son mucho más grandes, y en las tarjetas madres más pro puedes encontrar disipadores con heat pipe o tubo de termosifón. BIOS, Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida. Es un chip de memoria no volátil instalado en la tarjeta madre, el cual posee un firmware que comprueba si las partes más importantes del computador, como lo son el procesador, memoria RAM y otros componentes, funcionan correctamente. Ranuras de expansión, o también llamados slot en inglés, permiten conectar o insertar en ellas componentes adicionales como tarjetas de video, sonido, Wi-Fi, SSD, NVMe, adaptadores, entre otros. Las más comunes actualmente son las PCI Express 16X y 1X. Y estas pueden ser en la actualidad 4.0 y 5.0. Puerto M.2. Existen dos tipos de puertos M.2, los basados en tecnología SATA y los de tecnología NVMe. Las tarjetas madres modernas tienen al menos uno de estos puertos y pueden llegar a tener hasta 3. Conectores de la tarjeta madre. Los principales son el conector ATX principal de 24 pines y suministra 12, 5 y 3 voltios. El conector EPS que alimenta al procesador es de 8 pines y en algunos casos puede incluir otro de 4 pines. Conectores USB Front sirven para conectar los puertos frontales USB. Conector USB 3.0 interno, por lo general de color azul y alimenta a 2 puertos. Conector USB 3.1 interno es de los más modernos y se utilizan para alimentar los puertos USB tipo C frontales y alimentan a un solo puerto. Conector de front panel, donde conectaremos los cables de reset, HDD LED,
power switch y HDD LED. Conector del CPU fan, donde se conectan el fan del CPU. Conector system fan, donde puedes conectar varios ventiladores. Conectores RGB y ARGB, donde conectas los dispositivos que poseen RGB y ARGB. Conector del speaker, lo poseen las tarjetas madres que no poseen el speaker integrado y puedes colocar uno en ese conector. El speaker puede ser de mucha ayuda ya que te indica con un pitido cuando el equipo inicia. Además te puede alertar con diferentes tipos de pitidos sobre algún error en el equipo. Conectores exteriores o traseros. Aquí vas a encontrar las diferentes conexiones importantes para que puedas utilizar tu PC. Puertos USB 2.0, 3.0, 3.1, puerto HDMI, puertos PS2, DisplayPort, conector DVI, conector Ethernet, conectores de audio, conectores de Wi-Fi, conector USB tipo C y muchos otros. En los recursos de esta clase te dejaré un artículo que muestra todos los conectores de la tarjeta madre. ¿Cómo saber qué tarjeta madre tengo? Puedes utilizar programas como CPU-Z y AIDA64. Muy importante siempre es leer el manual de la tarjeta madre. Para un equipo gamer o profesional es muy importante elegir la tarjeta madre adecuada y si es posible de gama media o alta, dependiendo del presupuesto que se disponga y también de los componentes que vamos a colocar en ella. De hecho, existen tarjetas madres exclusivas para gamer, las cuales están diseñadas para ser más rápidas que las normales y poder hacer overclocking. El overclock es una técnica que se utiliza para aumentar la frecuencia del CPU, memoria RAM o tarjeta de video. De esta manera se puede obtener un mayor rendimiento y conseguir que funcione un poco más rápido, pero tiene sus ventajas y desventajas, ya que al aumentar la frecuencia y voltajes de estos componentes, aumenta también el calor que generan y se debe colocar nuevos sistemas de enfriamiento o de lo contrario pueden dañarse o reducir su vida útil. ¿Qué es el VRM? Módulo regulador de voltaje. Son un conjunto de componentes electrónicos que regulan el voltaje que envía la fuente de poder, 12 voltios, a los diferentes componentes del computador. Por ejemplo, el procesador trabaja con un voltaje de 1.1 a 1.3 voltios, dependiendo del modelo. Este necesita un flujo eléctrico constante y fiable para su buen funcionamiento. Un pico alto o bajo puede causar una falla. Pero hoy en día cualquier VRM básico puede ser más que suficiente para proporcionar un buen rendimiento a un procesador. El problema puede presentarse cuando se hace overclocking y se aumentan los voltajes al procesador y a otros componentes. Allí es donde puede haber un déficit y presentarse una pantalla azul o un reinicio del computador. Así que si deseas hacer overclocking a tu procesador, debes asegurarte de adquirir una tarjeta madre catalogada como gamer y que posea buenos VRMs. Muchísimas gracias por tu atención y como siempre nos vemos en el próximo video. Adiós.